capítulo 19, versículo 23. Proverbio 19, 23. Proverbios 19, 23. ¿Lo tienen? Amén. ¿Todos lo tienen? Dice así: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Otra vez: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a tomar, voy a tomar un dicho de los hermanos Tico para titular el mensaje: pura vida o felicidad plena. Yo creo que los hermanos de Costa Rica realmente no saben lo que ellos dicen cuando pronuncian pura vida. Pero pura vida significa felicidad plena. ¿Qué es la felicidad? Es una pregunta que todos nos formulamos o nos hemos preguntado alguna vez en la vida, ¿no? De hecho, aspiramos a ser felices, y para ello intentamos descubrir qué cosa es la felicidad. Quiero leerle algunos pensamientos de hombres antiguos, filósofos y grandes eruditos, desde antes de Jesús hasta estos tiempos. Por ejemplo, Buda dijo que no hay un camino a la felicidad. La felicidad, dijo, es el camino. Sócrates dijo: el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Sócrates vivió antes de Cristo. Otro que vivió 384 años de Cristo, Aristóteles, dijo: la felicidad depende de nosotros mismos. Bertrand, en 1872, dijo: de todas las formas de precaución, la cautela en el amor es tal vez la más mortal de la verdadera felicidad. Estos hombres, ellos trataron de descubrir qué cosa era la felicidad. Y hay uno de ellos que dijo que la felicidad es la vida dedicada a ocupaciones por las cuales cada hombre tiene singular vocación. O sea, dijo que para ser feliz había que afanarse en lo que a uno le gustaban. Según el diccionario, la felicidad es un sentimiento que nos acerca a un estado de bienestar. El conjunto de emociones que mantenidas en el tiempo producen cambios en el cuerpo y en la mente, y se asocia con vivir plenamente y en buen estado de salud. La felicidad es una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada. La Real Academia Española dice: la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. De todas ellas es la que más se acerca a lo que vamos a ver. Hay una película que sacó Will Smith que se llama En busca de la felicidad. Desde tiempo remoto el ser humano ha buscado la felicidad. Mucha guerra y muerte han habido y han sido provocadas en la búsqueda de la felicidad. Miles y miles de hombres y mujeres se divorcian a diario en todo el mundo y se casan con otras personas en busca de la felicidad. Miles de niños y niñas viven sin sus verdaderos padres
porque ellos dejaron a sus cónyuges en busca de la felicidad. Hijos e hijas se van de sus hogares, de los hogares de sus padres, buscando la felicidad. Millones de personas abrazan una religión en busca también de la felicidad. Unos se vuelven budistas, otros islamistas, otros católicos, otros evangélicos, y otros miles buscan diferentes iglesias para ver si son felices. Pero el libro de libros, la Biblia, registra lo que el Creador del universo dejó establecido para los seres humanos, y está establecido el secreto para vivir feliz. Volvamos a Proverbios capítulo 19, versículo 23. Le quiero leer en varias versiones cómo está establecido en la palabra lo que es encontrar verdadera felicidad. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. En la Nueva Versión Internacional dice: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. En otra versión, lenguaje actual, dice así: obedece a Dios y vivirás, y así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Proverbio 19:23, en Dios habla hoy, la versión internacional, dice: la reverencia al Señor conduce a la vida. Uno vive contento y sin sufrir ningún mal. Si lo decimos en positivo, dice que cuando usted y yo tenemos temor del Señor, suceden tres cosas. Dice que el temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová, el hombre encuentra reposo. En otras palabras, ya no es sábado o domingo el día de reposo, sino cuando alguien tiene temor de Jehová, dice la Biblia, que ha encontrado verdadero reposo. Y número 3, dice la Biblia que no seremos visitados del mal. Si lo ponemos al contrario, una persona que no tiene temor de Dios, la vida de esa persona es corta. Y si tuviera mucha vida, la Biblia dice que una persona sin el temor de Dios no tiene reposo. Y la tercera cosa, en negativo, es que esa persona sufre muchas cosas malas. Pero hay dos tipos de temor. En este pasaje la Biblia dice el temor de Jehová. Hay dos tipos de temor: el temor de Jehová y el temor del enemigo. Las dos cosas, los dos temores, alguien lo tiene que vivir. O vive en el temor de Dios o vive en el temor del enemigo. Y yo quiero compartir con ustedes los dos temores para que usted vea la diferencia entre ser ciudadano del reino de Dios, vivir bajo las normas de Dios, y vivir bajo las normas del mundo y fuera del reino de Jesucristo. Quiero comenzar con el temor del enemigo, porque millones de personas viven con temor. Aún gente en la iglesia vive con temor a muchas cosas, con temor al mañana, con temor a lo que sucederá el otro año, con temor a lo que va a pasar en Nicaragua, con temor a lo que va a pasar en su trabajo, con temor a la vida económica, con temor a su familia, con temor a la muerte. Está en una iglesia, pero su vida está llena de temor, está llena de miedo. Quiero que abra la Biblia en Salmo 64:1, para que usted vea que el temor realmente es algo del cual nosotros debemos de huir o evitar.
Dice Salmos 64:1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Oiga bien la oración de David. David le pide a Dios que lo guarde del temor, que escucha a Dios su queja. ¿Sabe por qué? Porque lo más terrible que le puede pasar a un ser humano, así sea jovencito, es vivir con ese miedo de qué irá a suceder el día de mañana. ¿Qué irá a suceder el día que me gradúe? ¿Qué irá a suceder el día que yo salga de la universidad? ¿Encontraré trabajo? Hay un temor dentro de las personas. A raíz de que el hombre pecó, a raíz de que Adán pecó, si usted va a registrar la caída de Adán, dice la Biblia que apenas pecó, a Adán le entró miedo y le entró vergüenza. Y David dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. O sea que el temor está presente en todos los seres humanos. Estaba presente en mí antes de venir a Jesús. Estaba presente en mí antes de entender la palabra. Ahora abra la Biblia en Salmo 34:4 también. Quiero mostrarle a usted que el temor está en uno, está en el ser humano, está arraigado y que no hay forma de sacarlo si no es aceptando a Jesús, el Hijo de Dios. Dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de, ¿qué dice? De todos mis temores. O sea, no es un solo temor, es de todos mis temores. La persona que no tiene a Dios realmente vive una vida terriblemente en constante temor de todo. El que es casado o casada vive pensando: ¿y qué pasa si me dejan? El que es soltero vive pensando: soltera, ¿será que me voy a casar? ¿Quién irá a ser mi esposo o mi esposa? ¿Cómo irán a salir mis hijos o mis hijas? Hay un miedo en el corazón del hombre. Por eso David clamaba a Dios y dice que cuando él se llegó a Dios, todos sus temores se fueron. El temor del enemigo produce miedo y tiniebla. En Génesis capítulo 15, versículo 12, Dios le da una muestra a Abraham de cómo es vivir sin saber qué irá a pasar en el futuro, sin saber cómo es vivir sin la presencia de Dios. Y usted va a mirar que Abraham hace lo posible, hace todo su esfuerzo, pero llega un momento en que Abraham se rinde al sueño. Mire, dice: a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dios le permitió a este hombre poder experimentar lo que era no tener la presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando este hombre cayó en el sueño, dice que miró tinieblas y sintió temor. Yo no sé usted, pero yo lo experimenté. Antes de entender el reino, antes de vivir una vida de acuerdo a las normas de Dios, a mí me daba un miedo perder mi trabajo. A mí me daba un temor terrible saber que se podía morir alguien cercano a mí. Me daba terrible miedo saber que un hijo mío podía morir en cualquier momento. Me daba miedo estar en mi casa. Hay gente que enllava la casa y cuando apaga las luces
está en su cama y tiene miedo. Porque es la naturaleza del hombre desde que peca. Hay una naturaleza allí profunda, y solamente cuando la luz del evangelio alumbra el espíritu del hombre y la presencia de Dios hace efecto en el hombre, todos los temores se van. Todo aquello que usted le tiene miedo, no sé a qué usted le tiene miedo ahorita, no sé cuál es su mayor preocupación ahorita, pero el Espíritu Santo sí sabe cuál es su mayor temor que usted tiene el día de hoy. Pero la Biblia da el remedio para que nosotros podamos vivir felices. El temor del enemigo produce lo que se teme. Job capítulo 3 versículo 25. Oiga bien, el temor del enemigo produce lo que se teme. A lo que más miedo le tiene usted, sin Dios, el enemigo hace que eso le llegue. Otra vez, el temor del enemigo hace que lo que uno más teme, eso le llegue. Mire Job lo que dice: un hombre con una integridad, un hombre que era fiel a Dios, pero no se había despojado de temores. Él dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora la pregunta es: ¿a qué le teme usted? Pregúntele al que tiene a la par: ¿a qué le temes? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que no te hace ser feliz? Aquello que usted le tiene miedo es un peligro, porque se puede llegar a cumplir. A lo que uno más le tiene miedo, dice Job: lo que temía me llegó, el temor que me espantaba me sobrevino. Sabía que Job tenía miedo caer en pobreza. Job tenía miedo perder todo lo que él tenía, y lo que él temía, eso le llegó. Por eso el temor del enemigo es terrible. El temor paraliza un negocio. El temor paraliza proyectos. El temor paraliza mucha de los potencial que usted tiene en su vida y que Dios puso en usted. Tocar aquí, hay que vencer miedo. Y solo en la presencia de Dios es que uno dice: en el nombre de Dios voy a subir. O uno agarra la frase de Pedro que dijo: en tu nombre echaré la red. Pero el temor del enemigo es terrible. Usted va a encontrar montones de gente allá afuera. Gente que le tiene miedo a una enfermedad. Gente que le tiene miedo al cáncer. Y Job dice: lo que más temía me sobrevino. Gente que le tiene miedo a la soledad. Y lo que más teme le puede llegar si Cristo no hace la diferencia en esa vida. Número 3, el temor que produce el enemigo, vamos a encontrarlo en Proverbios 29-25. El temor produce lazos al hombre. Proverbios 29-25. El temor produce lazos al hombre. Mire qué terrible que es el temor. Es algo que nadie se da cuenta. Solamente usted está dentro de usted, está dentro del ser humano. Y por esa razón es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dice la Biblia: el temor del hombre, oiga bien, el temor que está dentro de nosotros pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dice que el temor del hombre pone lazo. Lazos son trampas. Un ejemplo de ello puede ser la mentira.
¿verdad? Por el miedo a algo, usted dice una mentira. Por temor a algo, yo digo una mentira y esa mentira ya me enlazó. Porque luego, cuando yo dije una mentira, luego yo no tengo reposo, porque no sé qué día van a descubrir la mentira, y el día que la descubran, ese día yo no voy a tener paz, ni la persona va a tener paz. Una mentira. Oiga bien, una mentira, tal vez uno siente que ahorita la mentira le ayudó a salvarse de un problema, aparentemente. Por eso es que en la tecnología hicieron una máquina que se llama detector de mentira, porque tiene que ver con las pulsaciones, tiene que ver con la forma que usted está mirando. Por eso es que cuando a uno le preguntan, ¿seguro? Y lo quedan viendo, si es mentira, uno titubea, se queda callado, ahí te paraliza. Y esto que es el momento, y ya usted se enlazó y ya no va a tener paz. Por esa razón es que cuando yo entendí en mi matrimonio, una vez yo me confesé con mi esposa, porque hay mentiras que uno dice que nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe que es mentira, pero están allí dentro de uno, y uno de repente está orando o estás cantando y el diablo se la trae a memoria. Y tal vez usted estaba cantando puro fuego, y cuando el diablo le mete un dardo de algo que usted ha hecho, ¡pum!, se le apaga el fuego, ¿no? Y yo experimenté muchas cosas, y un día yo decidí quitarme todo aquello que me estaba estorbando. Ahora, no se lo recomiendo, ¿verdad? No voy a decir, el pastor me dijo que me tenés que decir todo. No, es algo personal. Es algo que usted nada más sabe qué cosa le estorba. Yo le estoy contando lo que a mí me estorbaba. Pero si a usted no le estorba, tranquilo. Lo que quiero mirar en este pasaje es que el temor del hombre, el mismo temor, le pone trampa a uno de tal forma que a uno no lo deja salir adelante. Hay deseos en su corazón, hay anhelo en su corazón, pero el diablo ocupa el temor para que usted no salga adelante. De hecho, mucha gente vive muy mal, producto de que el enemigo lo acosa con temor. Ellos quieren levantarse y el diablo les pone temor. Ellos quieren salir adelante y el diablo les dice, vos no vas a poder, vas a fracasar. Eso poquito que tenés lo vas a terminar de perder. Y entonces la gente se paraliza, porque el temor del enemigo causa terribles consecuencias en la vida de nosotros los seres humanos. Pero la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios no debemos de tener temor. La Biblia dice que en nosotros los hijos de Dios no debe de haber temor ni miedo a nadie. Hay gente que le tiene miedo a los diáconos, a los líderes. Hay gente que le tiene miedo al pastor. Hay gente que le tiene miedo al jefe. Hay gente que le tiene miedo a la mamá, le tiene miedo al papá, le tiene miedo al esposo. Hay esposas que le tienen miedo al marido. Hay gente que le tiene miedo a la suegra. Fíjese que le tiene más miedo a la suegra que a Dios. Hace poder el de la suegra, ¿verdad? Y hay suegras que le tienen miedo a los yernos. Yo con ese ni me meto, ni quiera Dios, dicen. Pero la Biblia dice que uno no debe de tener temor ni miedo a nadie. Isaías capítulo 8, versículo 13. Mire por qué debemos de desechar el temor. Porque el temor te quita felicidad. El temor te quita el reposo. El temor te quita la vida.
Isaías capítulo 8, versículo 13, dice así. Leamos el 12, por favor. Póngame el 12, hermano. Dice así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. O sea, esta palabra es para nosotros los que estamos dentro del reino. Oyó todo aquel que ha aceptado a Jesús. Para ellos, para mí es esta palabra. Dice que nosotros no debemos de tener miedo como tiene la gente que no tiene a Cristo. Dice, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ahora dice, versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. En otras palabras, si a algo le va a tener temor usted, si a algo le va a tener miedo usted, si a algo le debo de tener miedo yo y temor, es únicamente a Dios. Porque si usted le tiene miedo a otra cosa, usted no va a poder vivir tranquilo. Usted no va a poder dormir tranquilo. Usted no va a poder tener ese reposo, esa tranquilidad, que incluso puede vivir en su casa, en el trabajo, donde quiera que usted ande. Hay gente que incluso sale a pasear y ni allí es feliz. Lucas capítulo 12, versículo 5. Jesús también dice lo mismo, lo que le dijo Dios a los israelitas: no debemos de tener temor a nadie. Dice que al único que le debemos de tener temor y miedo es a Dios, es a Jehová de los ejércitos. Y dice Lucas capítulo 12, versículo 5, Jesús dijo: pero os enseñaré a quién debéis de temer. Oiga bien, Jesús dice: les voy a enseñar a quién ustedes realmente deben de tenerle miedo. Dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y dice: sí os digo, a este temed. Si a algo le debe de temer usted, si a algo le debo de temer yo, es aquel que me puede echar al infierno producto de desobedecer las normas de Dios. No solamente puede quitarme la vida física en esta tierra, sino que tiene el poder de mandarme eternamente al infierno. Y Jesús enseña esto para que nosotros miremos la responsabilidad que tenemos en esta tierra de saber lo que estamos haciendo. Romanos 8:15 dice la Biblia que por eso fuimos adoptados, para que ya no estemos otra vez en temor, para que ya no vivamos con ese miedo que antes teníamos. Por eso es que debe de haber una diferencia cuando usted realmente tiene un cambio de vida. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, realmente todos sus temores tienen que desaparecer. Si hay temor en usted, si hay miedo dentro de usted por algo o por alguien, significa que algo no está bien. Significa que usted se ha dejado minar por el enemigo. Significa que el enemigo ha estado mandando dardos de tal forma que a usted le ha metido temor y ya no lo deja en paz. Porque el objetivo de Satanás es no dejar en paz a la gente. Es que usted no pueda disfrutar la vida en la tierra. Es que la gente, por eso usted mira que cuando aquellas personas no encuentran salida ni felicidad y hacen todo lo que está a su alcance y no lo encuentran, el último recurso de ello es el suicidio. Ahora, otra vez el texto. El temor de Jehová es para vida. Mire la diferencia. El temor de Jehová es para vida. Hay 7 cosas que producen el temor de Jehová. O sea, 7 cosas que producen el hecho que usted y yo tengamos el temor de Dios. Que no le temamos a nada ni a nadie más que a Dios.
Número 1. El temor de Jehová produce sabiduría. Salmo 111, versículo 10. ¿Sabe qué me gusta aquí? David se deleitaba en la palabra. David se deleitaba en Dios. De hecho, David una sola vez falló, porque su temor a Dios era tan grande y él había encontrado que el temer a Dios le había dado sabiduría para saber qué hacer en cualquier tiempo de su vida. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. David ahí deja ver, ¿verdad?, que el guardar los mandamientos de Dios le ha producido en él temor a Dios. Entre más usted conoce de la palabra, mayor va a ser su sabiduría. Y entre mayor sabiduría tenga usted, mayor va a ser su éxito. Oiga lo que pasa. Entre mayor conocimiento tiene de la palabra, mayor sabiduría usted va a adquirir. Y entre mayor sabiduría usted tiene, mayor va a ser su éxito. De hecho, todos los fracasos que hemos tenido nosotros ha sido producto de falta de sabiduría. Hemos fracasado en áreas de nuestra vida. Hemos fracasado en área económica. Ha sido producto de falta de sabiduría. Hemos fracasado, mucha gente ha fracasado matrimonialmente y no fue por otra cosa, fue por falta de sabiduría. Gente que fracasa en negocio por falta de sabiduría. Por eso es importante, mire qué hermosura es cuando usted comienza a tener el temor de Jehová. David dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero quiero pasarme a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Ahora usted va a ver a un chavalo que miró a su papá con una sabiduría y él vuelve a afirmar lo que su papá había vivido. Proverbio 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oiga bien, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los mejores estudiantes, la gente de mejores profesiones deberían de salir de la iglesia de Dios. Debería de pasar lo que está ocurriendo en Israel. ¿Sabe? Ahí está ocurriendo algo sobrenatural, porque ellos tienen tan claro que la palabra, la Torá, para ellos es clave para adquirir sabiduría. A nosotros, y más a nosotros en Nicaragua, nos cuesta entender que la sabiduría no se encuentra realmente en el colegio, no se encuentra realmente en la universidad. La sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Y al adquirir sabiduría, ahora la Biblia dice que eso también produce inteligencia. El temor de Jehová produce inteligencia también. Proverbio capítulo 9, versículo 10. Qué hermosura es entonces. La gente se casa, y le decía a alguien yo, de hecho todos los que somos casados, cuando nos casamos, realmente nos casamos llenos de amor. Estábamos locamente enamorados. Había en nosotros amor tan grande que hicimos cosas que ahora que estamos cuerdos, decimos qué barbaridad.
Por eso es que usted mira, ¿verdad? Y nos sorprende a nosotros que uno se casa sin tener casa. Y usted dice, ¿y a dónde irá? ¿A dónde la irá a llevar? Y en veces se casa sin tener trabajo, todavía peor. ¿Y cómo se arriesgan casarse sin tener dinero? Puro amor. Porque cuando uno las tripas le están haciendo hambre, pero está lleno de amor, uno no dice, fíjate amor que tengo hambre. Y si lo decís con dulzura. Pero cuando se termina el amor, ¿sabe qué le dice? Si hasta aguantando hambre me tenés, ya no es lo mismo. Pero por falta de sabiduría, mire lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este es un pasaje que me lo aprendí de memoria, ¿oyó? De hecho, el domingo pasado que decía el hermano Luis que había que aprenderse textos de memoria, que había que poner al menos 2 cada semana, ya no 1 diario. Pero sabe, el texto que el hermano Luis dio el domingo pasado, ¿cuántos se lo aprendieron? Levanten la mano los que se lo aprendieron. Solo yo. Pero el texto del domingo pasado realmente me bendijo la vida. Porque dice que Jehová Dios mío, Él me enseña provechosamente el camino por el que yo debo de caminar. Dice, así ha dicho Jehová, el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Él es Jehová Dios tuyo, el que te enseña provechosamente por el camino que debes de seguir. Eso dice Isaías capítulo 48, versículo 17. ¿Qué le parece que le enseñe el camino por donde usted debe caminar? ¿Qué clase de bendición es esa? Que en la mañana cuando usted ore, en la noche cuando usted ore, que cuando usted al mediodía clame, cada vez que usted tenga algo, usted sepa por dónde tiene que caminar. Y aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si usted quiere ser sabio, si usted quiere ser inteligente, aquí está la clave. Si usted no entiende cómo hacer negocio, cómo llevar adelante la familia, cómo sacar adelante su estudio, cómo puede hacer con su carrera, aquí está la clave. El conocimiento del Santísimo le va a dar inteligencia. ¿Sabe? Si nosotros amáramos al Santísimo como lo aman los católicos, ¿sabían ustedes que los católicos tienen el Santísimo todos los jueves? No se lo pierden. No se lo pierden. Si nosotros los cristianos hiciéramos caso a este texto que está aquí en Proverbios capítulo 9, versículo 10, a todos nosotros los de esta iglesia nos fuera bien en la vida. A todos los chavalos que están aquí, a todas las chavalas les va a ir bien en la vida. Porque entre más conozcan de Dios, entre más conozcan cuál es el carácter de Dios, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que no le gusta, entre más ellos conozcan a Dios, mayor inteligencia les va a dar Dios. ¿Y sabe qué cosa es inteligencia? ¿Qué cosa es sabiduría? Sabiduría es que todo lo que te meten en la universidad, todo lo que estudias de un libro, se te quede en la cabeza y que cuando tengas una situación difícil, podás echarlo a andar ese conocimiento. Eso es sabiduría, poder echar a andar el conocimiento que ya tenés. No es que no vas a estudiar, ¿verdad? No, es que todo el conocimiento que usted adquiere, sea por la palabra, o sea en una universidad, o sea lo que usted encuentre y está dentro, ahora usted puede echar el conocimiento y lo puede hacer con sabiduría.
Por ejemplo, hay gente que te pregunta por otra persona. Si usted es una persona sabia, usted va a evitar hablar mal de esa persona. Pero si usted no es una persona que tiene sabiduría ni tiene temor de Jehová, lo primero que va a hacer es hablar mal de esa persona. Y luego que habló mal y se fue la otra persona, en usted le queda el temor. Y luego llama. Mira, lo que te dije, solo a vos te lo dije, oíste, ni quiera Dios. Desde que usted ya habló, usted ya sabe que quedó enlazado con la palabra. Tenía el conocimiento, pero no fue sabio. Sabía que la persona no era una persona que usted pudiera hablar bien. Lo correcto era, hombre, no te puedo decir nada, fíjate. Realmente no te puedo asegurar nada. Busca a otra persona que lo conozca mejor. Y usted se salvó. Siempre vamos a querer sabiduría. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Toda mujer necesita sabiduría. Significa que nosotros los varones somos difíciles. Porque no dice el hombre sabio edifica su casa, sino la mujer sabia edifica su casa. Significa que la mujer que usa sabiduría, echa a andar su inteligencia, esa mujer no va a vivir en temor que su esposo la deje. Pero lo contrario a sabia, dice la mujer es necia. Usted se imagina una mujer sin sabiduría. Llega el marido cansado, tal vez lo tuvieran en una reunión, y en vez de decirle que pase adelante y sentarlo y ofrecerle un fresco, ¿de dónde venís? Salí a las 12 y son la 1. Dicen uno, matan primero y después preguntan. ¿Verdad? 3 tiros y cuando lo ven muerto, ¿y por qué te maté? Le dicen. Pero una mujer sabia se queda callada, hace lo que tiene que hacer y tiene el momento exacto cuando va a saber lo que quiere saber. Y qué bonito es para una mujer que, aunque no pregunte, en lo menos que ella piensa, uno le dice a la esposa, fíjate que así, así, así. Y dice la mujer, vale más que no le dije nada. Vale más que me quedé callada, dice. ¿Sabe? La sabiduría es importante. De repente, la esposa puede cometer un error delante de alguien, delante de un amigo, delante de una visita, y el hombre que es sabio guarda silencio. Pero el que no es sabio hace lo contrario. Y saben, esta persona produce pleito, produce discordia, quita la paz. Y la Biblia dice que entre más usted conoce al Santísimo, más inteligente se vuelve. Quiere decir que entre menos conoce de Dios usted y yo, menos inteligente nos volvemos. Número 3, Proverbios 10:27, dice que el temor de Jehová produce más años, más días. Mire qué bonito es en el temor de Dios. Usted no está pensando en que se va a morir pronto. El miedo a la muerte es algo que no está en su vida, en su mente. Por eso es que cuando realmente usted vive esto, uno puede decir con seguridad, para mí, el morir es ganancia. El morir es Cristo. Proverbio 10:27 dice así: el temor de Jehová aumentará los días. Oiga bien, entre más usted teme a Dios, entre más yo temo a Dios, dice la Biblia que Él va a aumentar
los días. Ahora mire lo contrario. Más dice, más la esperanza, más los impíos, más los años de los impíos serán acortados. En ese capítulo 10 usted va a encontrar el contraste entre el justo y el injusto. Y una de las cosas que está en el justo es que teme a Dios. Y ese temor a Dios, dice la Biblia, que le suman años. El impío dice que le restan años, serán acortados. Porque muchas veces ellos, por su imprudencia, mueren antes de tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Hay un pleito allá afuera. Se están disparando. Gente con armas. ¿Sabe qué hace la gente? Se va a asomar. ¡Pah! Le pega en la frente. Se murió. No era para él el tiro, pero andaba de Miranda. Nadie es Miranda aquí, ¿verdad? Andaba mirando, le pegaron un tiro. No era para él, no era para ella, pero fue a asomarse. Pero el que sabe la Biblia dice, la Biblia dice el avisado del mal y se apartan. El avisado del mal y se esconde, dice. ¿Qué tengo que ir a hacer allá afuera? ¿Asomarme qué? Hay gente que se están peleando unos borrachos y se están peleando, vamos a asomarnos, dice. Yo no. Yo después voy a la vela, digo, el que se murió. Y duermo tranquilo. Pero ¿sabe qué le ayuda a uno? El conocimiento de la palabra. Usted sabe si debe de ir o no debe de ir. Usted sabe si debe de salirse de su casa o no. El temor de Jehová te va enseñando a hacer tantas cosas en la vida, en tantas cosas que usted se enfrenta. En los trabajos usted necesita sabiduría, pero para eso necesita el temor de Jehová. Hay gente que su vida se acorta, aún en los trabajos muere por falta de sabiduría, por falta de temor de Dios. Número 4. El temor de Jehová produce una fuerte confianza. Proverbios 14:26. Oiga bien, el temor de Jehová produce una fuerte confianza. Proverbios 14:26. Dice así: el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Una persona que teme a Jehová, su confianza es única, porque esa persona sabe que Dios jamás le va a fallar, jamás le va a fallar. Pero sin el temor de Dios, los miedos se apoderan. Hay gente que ha salido en desbandada de Nicaragua, gente cristiana, que no se metieron en nada, solamente que la bulla y todo lo que está pasando en Nicaragua, ellos decidieron irse. Les tomó temor, les agarró nervio. Ellos miran el panorama negativo. Pero el que teme a Dios, la Biblia dice que el justo no va a padecer hambre. La Biblia dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque usted está confiado en la palabra. Usted teme a Dios. La Biblia dice que al justo no le pasará nada. El justo florecerá como la palmera. Estarán vigorosos y verdes, aún en su vejez. Hay una fuerte confianza de alguien que realmente teme a Dios. Lo terrible de no confiar en Dios es lo opuesto. Hay un miedo terrible. Hay un miedo espantoso. Hay gente que tiene miedo hasta de salir a la calle. Oiga bien, hay gente que tiene miedo de salir a la calle. Hay gente que tiene miedo que le atropelle un vehículo. Pero el que está confiado en Dios no tiene miedo. Además que es sabio no va a andar a media carretera, ¿verdad? Porque como anda confiado, anda tranquilo, el día que por
un olvido, haga algo, el ángel de Jehová lo va a cuidar. A mí me ha pasado, ¿verdad? Yo camino con mucho cuidado en las calles, pero de repente he cometido una imprudencia y cuando la veo, solamente yo veo la mano de Dios que me cuidó. De repente la pastora me dijo, la va a chocar a una señora que casi la pasé llevando. Y le dije, usted no me ha visto, ¿cuánto? Otra estaba más cerca, le digo yo. Yo reconozco que si no fuera el Padre que me cuida, yo ya hubiera estado en problema. Pero hay una confianza en mí, porque yo temo a Dios, no quiero hacerle daño a nadie, no ando pensando en hacer algo malo. Y Dios sabe que si en mi caminar trato de caminar correctamente, pero si cometo una imprudencia, Dios me puede cuidar, porque Él sabe que el corazón no anda pensando mal. Número 5. El temor de Jehová produce vida y evita lazos de muerte. Proverbio 14:27. El temor de Jehová produce vida y evita lazos de muerte. Dice Proverbio 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La muerte es un espíritu. La Biblia dice que al final de los tiempos la muerte y el Hades van a ser echados al lago de fuego, porque es un espíritu y ¿sabe lo que hace? Es que pone trampa. Lazos son trampas que pone para que la persona muera antes de tiempo. Pero la palabra de Dios dice que el temor de Jehová dice que a uno le da vida y evita. Imagínense, dice la Biblia que es manantial de vida. Usted vive feliz de la vida. Por eso le digo pura vida. Porque cuando usted ama a Dios, le teme a Dios, realmente de su interior, dice la Biblia, van a correr ríos de agua viva. La gente me pregunta a mí por el día de reposo y a mí me da risa eso. Porque la preocupación es si es sábado o es domingo. El que guarda el sábado está pensando que si guarda domingo se va al infierno. El que guarda el domingo tiene miedo, vaya y es sábado. Y me dicen aquí está un asterisco y dice aquí equivale a sábado. ¿Y qué le digo yo? Sea sábado, sea domingo, sea miércoles, ¿a mí qué? La Biblia dice que el temor de Jehová es el reposo. Él es el verdadero descanso. Porque alguien puede estar descansando aparentemente en su casa y está más preocupado que el día lunes. Número 6, Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Dice así: riquezas. Oiga bien, riquezas. ¿A cuánto le gustaría la riqueza? Levántenme la mano los que les gustaría la riqueza. Oiga, porque muchos cristianos creen que la riqueza es pecado. Y la Biblia dice riquezas, honra y vida. O sea, vas a tener riqueza, reputación y bastante vida para que disfrute la riqueza. ¿De qué le sirve sacarse la lotería hoy y se muere mañana? ¿De qué le sirve haber agarrado un puesto de trabajo que le han dado la gerencia de un banco y se muera pasado mañana? ¿De qué le sirve tener mucha plata y se muere cualquier día? Pero mire qué bonito es lo que dice la palabra: riqueza, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Quiere riqueza? ¿Quiere tener una buena reputación? ¿Quiere tener vida? La Biblia dice que son dos cosas. Allí en ese texto hay dos cosas: la humildad y el temor de Jehová. Y la humildad viene cuando usted lee la palabra. Usted sabe que no puede volverse orgulloso porque la vida de uno hoy es y mañana no es. La ropa es algo material. No se puede sentir orgulloso porque hoy anda ropa nueva. Igual tiene que sentirse cuando ande ropa vieja, porque la ropa no es la que hace a la persona.
no es el título que hace a la persona. ¿Sabe? Antes de venir al reino de Jesucristo y antes de conocer, por eso hago la diferencia. Una cosa es estar en la iglesia evangélica y otra cosa es cuando entendés el reino, la cultura del cielo, lo que uno aprende de la palabra, las normas de vida que uno debe de seguir, uno las va aprendiendo. Cuando yo vine aquí a Estelí, claro, la gente no me conocía en el trabajo. Hicimos una reunión, ¿verdad? Estábamos en un evento, vine en agosto y ahí nomasito era diciembre y celebraban el fin de año de los trabajadores. Y pusieron la mesa. Y cuando pusieron la mesa, había una mesa en el centro, así en la parte del centro. A los lados había mesa. Y entonces no habían contado bien y faltaba una silla. Y alguien se iba a sentar en mi silla. Y le dijo uno: no te sentes allí, que esa es la silla del gerente. Y me dice: siéntese, que esta es la silla del gerente. Y yo le dije: no, déjala que ella se siente, porque donde quiera que yo me siente, sigo siendo el gerente. Porque la gente buscaba honor. Uno cuando no conoce a Dios, uno busca honor. Pero cierto no, que yo seguía siendo gerente aunque no estuviera en la silla. En el suelo me pude haber sentado y allí sigo siendo gerente. Un día ya esto fue hace poco, no estaba yo tenía que mandar al vigilante a depositar al banco porque solo tenía uno. Y tenía que mandarlo porque llevaba mucha plata a la gente, la cajera. Y lo mando y entonces me dice él: ¿y qué hago aquí? Le digo yo me voy a quedar cuidando, de todas formas los reales ya te los llevas vos. Y me quedé en la puerta. Y en eso iba bajando el de archivo. Y me dice, ahora es vigilante. Le dije: no, yo sigo siendo gerente, cuidado, le digo yo. Y se asusta él. No, me dice: perdón. Pero se lo dije solamente para que se le quite de la mente a él de que es un cargo. O sea, que el hecho de que él sea vigilante o alguien sea gerente, el cargo no hace a la gente. Es el temor de Jehová lo que hace la diferencia. Amén. Cuando usted aprende a tener el temor de Dios, no importa dónde esté, usted es alguien especial. Amén. Produce riqueza, honra y vida el temor de Jehová. Primera de Samuel 18, 14, 15. Pura palabra para que usted vea que me encanta la palabra, ¿oyeron? ¿Sabe si algo he aprendido en estos años? Es que mi vida y lo que hago tiene que estar ajustado a la norma de Dios. 18, 14, 15 dice así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Oiga bien, aquí encuentra usted a un chavalo. Acababa de vencer a Goliat, y ahora David estaba allí rodeado de gente importante, pero era un chavalo jovencito. Y mire lo que pasa. Dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl, que era el rey, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. O sea, él era el rey, pero el chavalo tenía una sabiduría que todas las cosas que hacía, dice la Biblia, que se comportaba prudentemente, y el rey le tenía temor. Pero en el siguiente versículo dice: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Mire qué hermosura es la reputación que alguien gana cuando ama a Dios. La gente tiene temor. Entonces no es un título lo que te va a hacer que realmente la gente te respete o tengas una cierta reputación. Es el temor de Jehová. Número 7.
El temor de Jehová produce arrepentimiento. Y ahí terminamos. El temor de Jehová produce arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 9. Lucas 5, 9 dice así: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Pedro tiene un temor reverente cuando mira que Jesús hace un milagro extraordinario y lo lleva a reconocer que él es pecador. El temor de Jehová siempre lo va a llevar a uno a mirar que el camino que uno lleva está mal y lo lleva al arrepentimiento. La persona que no le produce un cambio de vida en su interior significa que el temor de Jehová no está en esa persona. El temor de Jehová entonces produce arrepentimiento, produce un sentimiento de cambiar de vida, produce un sentimiento de cambiar en la forma de pensar. Hay algo sobrenatural que produce el temor de Dios. Pero, ¿qué cosa es el temor de Dios? ¿Qué cosa es el temor de Dios? Hemos hablado del temor de Jehová y ahí terminamos diciendo qué cosa es el temor de Jehová. Abra la Biblia en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Ahora usted va a saber qué cosa es el temor de Jehová. ¿Lo tienen? Proverbios capítulo 8, versículo 13. Grábeselo, memorícelo, así como dijo el hermano Luis el domingo pasado. Este es uno de los textos que usted también se debe de memorizar. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. De su boca no debe de salir nada perverso, ni malas palabras, ni nada que afecte su vida. Dice que aborrecer el mal, ese es el temor de Jehová, aborrecer el mal. Aborrecer el mal, todo aquello que usted sabe que es malo, usted debe de llegar a aborrecerlo, tal como Dios lo aborrecen. Dice que la soberbia y la arrogancia, el mal camino, también, ¿verdad?, tenemos que llegar a aborrecerlo. Para concluir, entonces no debemos de tener temor a nadie, no debemos de tener miedo a nadie ni a nada. Al único que le debemos de tener temor es a Dios. Si aprendemos a temerle a Dios, si aprendemos a temer a Jehová, tendremos vida, tendremos reposo y no seremos visitados del mal. ¿Qué le parece esas tres cosas en la vida suya? Mire qué tremendo es. Va a tener mucha vida. Oiga bien, usted no va a estar preocupado de cuándo se muere. Eso es lo que menos va a pensar. Va a tener mucha vida, va a tener reposo. Usted se va a acostar tranquilo, se va a dormir tranquila. Mire, dice la Biblia que su sueño va a ser hermoso, reposado. Imagínese usted que hay personas que no pueden ni dormir porque tienen el temor del otro lado, el temor del enemigo, el temor contrario. Y dice que no seremos visitados del mal. Clase promesa, ¿oyó? Que usted y yo no vamos a ser visitados del mal. Quiere decir que las personas que están allá afuera, que no conocen a Dios, fíjese que el mal los visita. Usted los mira andar bien, pero de repente el mal los visita. Una desgracia le ocurre porque ellos no tienen el temor correcto. Y el temor correcto es el temor a Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Pura vida. Dígale al que está a la par: pura vida. Vida, reposo y sin mal. ¿Qué le parece? Póngase de pie.